Daco le ganó a Luma en esta demanda que había radicado y hay que explicar un poco por qué ocurre esta demanda, cuáles son las implicaciones de la demanda y qué es lo que está pasando ahora porque el Tribunal Supremo ha dicho que ahora Luma tiene que responderle si a usted se le dañó una nevera. Y entonces, interesantemente, aunque Daco, que es el gobierno, gana la demanda, la fortaleza, la gobernadora, el secretario de Gobernación están diciendo, bueno, vamos a ver si lo tiene que pagar Luma o lo tenemos que pagar nosotros. Nosotros, nosotros. Entonces, ven acá, pero ellos juegan para el equipo de Daco o son equipos contrarios. Y yo creo que hay algo de eso. Estás viendo detrás del titular, gracias a los amigos de Fuse, Internet sin preocupaciones. Y gracias a los amigos de Adriel Toyota Auto. Búscanos en los tres dealers que tenemos, Río Grande, Dorado, Barranquita. O visítanos en las redes sociales o llámanos al 787-305-3344. Ya llegó la flota del 2026, el legendario Supra 2026, el ahora híbrido Corolla, la rediseñada Ford Runner 2026 y el Corolla 2025 está en liquidación desde 23.995. Llámanos al 787-305-3344. El Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió esta semana que Daco tiene razón en una demanda que había radicado donde se cuestionaba la constitucionalidad de una concesión que le hizo el mismo gobierno a través del negocio de energía a Luma para que no tuvieran que responderle a los ciudadanos si a un ciudadano cliente de Luma se le daña una nevera, un televisor, una estufa o a un comerciante una nevera industrial por un bajón o un apagón de luz. El gobierno de Puerto Rico, cuando firmó el contrato con Luma, entre las muchas concesiones que le hizo, porque es un contrato muy a favor de Luma, determinó en el contrato y a través de un adendum, de algo que le añadió el negociado de energía, que es esta oficina externa que se supone fiscaliza Luma, determinó que iban a eximir, iban a exonerar a Luma de su responsabilidad con los clientes si los clientes sufrían algún daño por un mal servicio de Luma. Y bueno, pues ha resultado que Luma ha tenido problemas dando el servicio. Daco, la secretaria Valeria Rodríguez Erazo, hace algún tiempo radica una demanda en el Tribunal de Primera Instancia diciendo que esa concesión de esta agencia de gobierno, compañera agencia de gobierno, porque estamos hablando aquí de dos oficinas de la rama ejecutiva del mismo gobierno, que esta otra agencia no podía hacer lo que hizo, no podía darle esa concesión a Luma porque asumió el papel constitucional de otra rama de gobierno. Es decir, Daco está diciendo, negociado de energía, tú no podías hacer eso, tú no podías darle esa concesión a Luma. Quien único tendría autoridad legal para darle una concesión como esa a Luma, de responderle a los clientes por un daño causado por una negligencia de ellos, es la Asamblea Legislativa. La legislatura tendría que aprobar una ley para decirle a Luma, tú no tienes que responderle. ¿Por qué? Porque nuestro Código Civil establece que aquí la gente, las compañías, las corporaciones, los individuos tienen que responder por los daños que le causen a otros. Si usted choca en la carretera con otra persona, usted tiene que responderle. Y para eso están los seguros, ¿verdad? Si alguien está trabajando en su casa y se cae de una escalera recogiendo mango, usted tiene que responderle a esa persona y para eso están los seguros del Fondo del Seguro del Estado. Y así por el estilo. Y si una compañía contratada por el gobierno le falla al gobierno, por ejemplo, cuando hubo hace poco que se fuera el agua en todas partes del país por culpa de un contratista, pues ese contratista, ¿verdad?, tiene que responderle al gobierno por el daño que le causó. Y en este caso, pues Luma, bajo todas esas premisas, pues tenía que responderle a los clientes por algún daño que les pudiera causar. En el pasado, cuando la Autoridad de Energía Eléctrica era pública, había los mecanismos para que la gente reclamara por daños causados a las neveras y a las estufas. De la misma forma que Obras Públicas tiene unos mecanismos para que si usted cae en un hoyo y se le explota una goma y se le daña el aro, vaya y le reclame a Obras Públicas por el dinero que le provocó eso, usted lo puede hacer. Y yo conozco gente que le han dado dinero por la goma y el aro. Es un proceso tedioso, obviamente, no se lo van a hacer fácil, es un proceso largo. En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando era antes,
es un proceso tedioso y complicado porque usted, ¿verdad? No es como ir allí y llevarle el microondas quemado y decirle, mire, se me dañó por un bajón de luz. No, usted tiene que contratar un perito electricista y ese perito electricista tiene que adjudicar y determinar que el bajón de luz de tal hora, tal fecha, provocó que ese enser se dañara. Y ese perito electricista tiene que decir la verdad porque está poniendo su licencia en juego, ¿verdad? Por esa declaración que está haciendo. Bueno, pues la demanda la radica Valery Rodríguez Erazo al Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal Supremo, por entender que es un issue constitucional, y cuando son issues constitucionales que se sabe que van a llegar al máximo foro judicial, al máximo tribunal, pues el Tribunal Supremo le dice, tráemelo para acá y vamos a economizar los tiempos porque eso va a llegar aquí. Y entonces el Tribunal Supremo, después de mucha consideración y muchos escritos para atrás y para adelante, le da la razón a DACO. Unánimemente los 7 jueces del Supremo deciden que DACO tiene razón, que el negociado de energía usurpó el poder de la Asamblea Legislativa al darle esa concesión a Luma. Y la secretaria del DACO ha celebrado, ¿verdad? Y me parece en efecto que es una gran victoria para DACO y una gran victoria para el consumidor. El Tribunal Supremo ha dicho, miren, negociado de energía, usted ahora tiene que establecer los procesos y los procedimientos y los reglamentos para poner en disposición de los consumidores los mecanismos a los cuales tendrían que recurrir aquellas personas que tengan alguna reclamación a partir de ahora. No hace un año atrás, a partir de ahora, con esta decisión. ¿Qué pasa? Luma está diciendo que esto le va a causar un aumento en sus gastos operacionales y que esto va a provocar que si hay un gasto operacional mayor que ellos no habían anticipado porque se les había dado esa concesión, y en eso tienen en parte razón, ¿verdad? Porque las reglas del juego se las establecieron ya, pues que entonces ellos no van a asumir ese costo y que ellos tendrían que pasárselo al consumidor y aumentar el precio en la tarifa de la luz a usted. DACO ya le había dicho al Tribunal Supremo en sus escritos antes de la decisión que, por favor, Supremo, si fallas a mi favor, establece también en la decisión que Luma no podrá pasarle al consumidor el costo que esa decisión implicaría. El Supremo en esta decisión esta semana dijo, hey, hasta ahí. Yo no voy a entrar en eso. El negociado de energía es el ente autorizado en ley para aumentar y bajar la tarifa de la luz a base de los reclamos que haga Luma, tomando en cuenta los costos operacionales. Si llega a un issue por eso, si eso pasa, pues regresa a mí. Y en efecto, la secretaria del DACO está diciendo, ok, si Luma le aplica ese costo operacional, yo vuelvo al Supremo y voy a impugnar esa acción de Luma. A mí me llama la atención que en medio de todo este juego y de la celebración, etcétera, viene la gobernadora y dice, me alegro, buena decisión, pero esa decisión va a ser difícil de ejecutar. Y a mí me estuvo raro, yo dije, pero adiós, no están en el mismo equipo. Viene ayer el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y dice, estamos evaluando la decisión del Supremo a ver si eso lo vamos a tener que asumir nosotros, el gobierno, o Luma. Pero decir eso es prácticamente una desautorización de la demanda que radicó Valery Rodríguez Erazo. Valery Rodríguez Erazo, la secretaria de DACO, presentó en su demanda precisamente que a quien le corresponde responder por los reclamos de los ciudadanos por daños causados por el mal servicio de Luma es a Luma. Entonces, el secretario de Gobernación está diciendo, estamos hablando si tenemos que ser nosotros el gobierno. Eso es prácticamente una desautorización de la demanda que radicó Valery Rodríguez Erazo. Y yo me pregunto si de verdad ese planteamiento es un planteamiento con un estricto análisis legal, o es que la fortaleza se le están saliendo por los poros los celos que tienen por el brillo que está causando, el brillo que está teniendo a nivel público la secretaria del DACO. Y yo he hablado de esto en estos episodios, en este podcast. Yo creo que en la fortaleza hay un problema serio de no aprovechar el buen trabajo que están haciendo miembros de su equipo de trabajo. En vez de agarrarse de ellos y contrarrestar todo lo negativo que están haciendo por otro lado, deben abrazar
a Valery Rodríguez Erazo, al secretario de Corrección, al secretario de Hacienda, al secretario de Desarrollo Económico, al nuevo secretario de Agricultura, que están brillando con decisiones y acciones buenas, y proyectarlos y sacarlos a la calle para contrarrestar y neutralizar todo lo negativo que se está diciendo. Pero al parecer la Fortaleza no le gustan las sombras y quieren que los méritos y los deméritos se los lleve una sola persona, la gobernadora. Es un estilo de gobernar. Eso, la consecuencia, y si eso funciona o no funciona, ¿saben cuándo se sabrá? El 5 de noviembre del 2028 a las 7 de la noche. Ahora, quiero hablar un poco de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque he escuchado mucho en estos días que la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Llegamos aquí por culpa del gobierno y por culpa de la UTIER y por culpa de que la UTIER la fastidió. Y yo creo que siempre es bueno hacer un poquito de historia. Estás viendo detrás el titular gracias a los amigos de Adriel Toyota Auto. Oye, llegó la flota del 2026, así que el Corolla 2025 está en liquidación desde $23,995. Búscanos en las redes sociales o visita a alguno de nuestros 3 dealers en Río Grande, Dorado, Barranquita o llámanos al 787-305-3344. Adriel Toyota. La Autoridad de Energía Eléctrica es una corporación pública que funcionó por mucho tiempo. Yo diría que funcionó hasta el último minuto. El gran problema de la Autoridad de Energía Eléctrica era su alta politización. No era culpa de la UTIER. Era culpa de la politización. La UTIER no mandaba en la autoridad. Que tenían unos convenios colectivos altísimos y unos beneficios que ya sabemos que son impagables. Miren, yo fui unionado en una empresa privada y fui supervisor en una empresa privada, en la misma empresa privada donde había unión. O sea, yo estuve en los dos lados de la cancha. Y un convenio colectivo lo firman dos partes. Lo firma la unión y lo firma la gerencia. Así que si los convenios colectivos que firmó el gobierno con la UTIER, que si la UTIER, los beneficios que tenía la UTIER eran impagables y eran exagerados, el culpable no es solamente la UTIER pide, la unión pide. El culpable es el que firmó. El gobierno, los gobiernos que por ganarse votos firmaron convenios con beneficios que no eran posible pagar. Y entonces a eso nos llevaron. Entonces, escuche también a los 10 que son un chorro comunistas, socialistas, que lo que quieren es apoderarse de la autoridad. Miren, la mayoría de los miembros de la UTIER son PNP. La mayoría de los miembros de la UTIER son PNP. Y esto es matemática simple. El PNP ha gobernado más a Puerto Rico por más tiempo que el Partido Popular. El PNP ha nombrado más gente, o nombró más gente en la Autoridad de Energía Eléctrica que el Partido Popular. Y cada vez que ganaban unas elecciones, desde que yo era chiquito, me acordaba escuchar a mis panas que los empleos codiciados en el gobierno, si ganaba tu partido, eran en 3 agencias. El Fondo del Seguro del Estado, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado y la Autoridad de Energía Eléctrica, por los salarios. Y decía, no, muchachos, ahí se gana $3,000. Pero no es por culpa de la UTIER, por culpa del gobierno que firmó el convenio colectivo. Y entonces cada vez que ganaba un gobierno, venían y le daban empleo a toda la gente que pasquinaba en los postes, en las caravanas, en los partidos políticos, los metían en las escuelas de celadores y los hacían celadores. Después por eso usted veía arreglando un poste 10 personas. Por eso digo que la culpa del desastre de la Autoridad de Energía Eléctrica no es de la UTIER, es del PNP y del Partido Popular que gobernaron a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y de decisiones desde Fortaleza que se tomaron que endeudaron a la Autoridad de Energía Eléctrica. Por ejemplo, Luis Fortuño. Luis Fortuño, cuando se estaban acercando las elecciones del 2012, ¿verdad? Cuando él iba a la reelección frente a Alejandro García Padilla, ¿saben lo que hizo? Había que aumentar la luz porque ya era insostenible el costo operacional. Cogió un préstamo y se lo metió a la Autoridad de Energía Eléctrica para no subir la luz. Entonces, vamos a aplicar esto a su casa. Usted con un préstamo para pagar el carro. Una locura. Porque es un ingreso no recurrente para un gasto recurrente. Entonces, ¿qué pasa?
Si tú coges un préstamo para bajar artificialmente la tarifa de la luz, el mes que viene, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a amortiguar el costo operacional? Pues entonces sigues endeudando, y ahí llegó la autoridad eléctrica hasta su punto que estaba en quiebra, que no pudo meterle más chavos al sistema de pensiones, quebró el sistema de pensiones, etcétera. Así que quienes fastidiaron a la autoridad eléctrica son los gobernadores del PNP y del Partido Popular, los partidos políticos. No fue más nadie, no fue más nadie. Y yo creo que ahora que ayer el secretario de la Gobernación dijo que oportunamente la gobernadora hará el anuncio de la cancelación de Luma antes de que acabe el año. O sea que quiere decir que los próximos 26 días habrá que estar muy pendiente quién va a sustituir a Luma o a quién el gobierno quiere escoger para que sustituya a Luma. Evidentemente le están huyendo como el diablo a la cruz a la posibilidad de que vuelva la autoridad eléctrica a ser un ente público. Yo no sé si será posible no escapar de esa idea. Yo creo que se deben mirar opciones para que vuelva a ser público o por lo menos un híbrido entre lo público y lo privado, o un híbrido entre lo público, lo privado y los municipios. Porque aquí tenemos un problema serio de desganche, serio de limpiar las líneas y podar los árboles para que no se siga yendo la luz. Y yo creo que quien mejor pudiera hacer eso, si se le dan los chavos a ellos, son los alcaldes o algunos alcaldes, algunos municipios, ¿verdad? Con la infraestructura para hacerlo, para que ayuden a la autoridad eléctrica para hacer eso. Así que estemos pendientes a ese proceso, estemos pendientes a las señales de humo que dan desde la fortaleza, porque no lo van a decir abiertamente y directamente, pero van a dejar entrever por dónde se inclinan ellos para escoger el modelo y la empresa que ellos querrán que sustituya a Luma. Y estemos muy pendientes de lo que pasa con las reclamaciones de los enseres dañados. ¿Por qué? Oye, al final del camino, tampoco estamos hablando de mucho dinero. La autoridad eléctrica tenía un seguro para eso, que era de 35 millones, creo. Y los reclamos, las reclamaciones eran muchísimo menos que eso. Así que yo creo que Luma está haciendo un caos, ¿verdad? Exagerado, a menos que es que necesiten los chavos para otras cosas. Así que estemos pendientes a eso y estemos pendientes también a los chismes de palacio que hay entre la Fortaleza y su jefe de agencia, porque esto, como yo dije en el episodio anterior, más allá de ser el menor, el ambiente laboral menos adecuado, afecta la ejecución de política pública. Detrás del titular, gracias a los amigos de Adriel Toyota Auto. Visítanos en las redes sociales o búscanos en los 3 dealers que tenemos. Visita alguno de ellos en Río Grande, Dorado, Barranquita, o llámanos para que coordines tu cita, el test drive del Corolla del 2025 que está en liquidación y la flota nueva del 2026 en el 787-305-3344.